Alerta roja en el paddock de la Fórmula 1, amigos y amigas de la velocidad, porque tras el GP de Canadá, Franco Colapinto lanzó un misil con declaraciones explosivas que incendiaron Alpine, desatando un caos inesperado que podría terminar con una bomba de mercado sin precedentes. Lo que nadie se animó a contar es cómo las palabras del pureta argentino pusieron a Pierre Gasly contra las cuerdas, cómo Flavio Briatore ya tiene una carta maestra bajo la manga para estabilizar el equipo, y cómo esta tensión interna ha puesto sobre la mesa un nombre pesado que está a punto de explotar las redes. El fichaje de Checo Pérez en Alpine es más que un rumor. Es la bomba que nadie veía venir y que reconfigurará todo el futuro de la escudería y el vestuario más caliente de la F1. Asterisco asterisco. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes. Es la última hora verificada, el análisis más profundo de la Guerra Fría en Alpine y la prueba irrefutable de que el silencio de algunos es el grito de oportunidad para otros. Con Chico Pérez a la espera. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo que lo cambia todo en una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La bomba de Colapinto. Otros tendrán que revisar el suyo. El ambiente en el paddock post-Canadá era denso, de esos que se cortan con cuchillo, como si algo más que el resultado de la carrera estuviera en juego. Las miradas iban y venían, buscando confirmar con gestos lo que los números ya habían gritado en la pantalla final. Franco Colapinto había terminado por delante de Pierre Gasly. No era un podio, no era una victoria, pero sí era un aviso contundente, y no todos estaban preparados para digerirlo. Franco caminaba con paso firme por la zona mixta, y aunque su tono era medido, sus palabras no lo eran. Cuando un periodista le preguntó si se sentía satisfecho con su desempeño, Colapinto, sin titubear, dejó caer la primera bomba que resonó en cada rincón de Alpine. He hecho mi trabajo, me dieron la oportunidad y la aproveché. Otros tendrán que revisar el suyo. Fue directo, frontal, como si no tuviera tiempo que perder en eufemismos. La frase cayó como piedra en un lago quieto. Nadie se lo esperaba. Algunos rieron incómodos, otros tomaron nota con avidez, pero en el fondo, todos sabían a quién se refería. No era necesario mencionar nombres cuando la tabla de posiciones ya lo había hecho, y Franco, con apenas unas palabras, había encendido un fuego interno que sería muy difícil de apagar dentro del equipo. Gasly en la cuerda floja. El dolor de la humillación limpia. Mientras tanto, Pierre Gasly evitaba cámaras y micrófonos, refugiándose del escrutinio público. Su rostro lo decía todo, aunque no lo admitiera públicamente. Lo que más le dolía no era el resultado en sí mismo, sino la forma en que Franco lo había superado. Fue una victoria limpia, constante, sin errores del argentino. No había excusas técnicas que valieran, ni estrategias fallidas en las que culpar, solo ejecución pura y dura de Colapinto. Y eso lo hacía aún más incómodo, más humillante. En el hospitality del equipo, los murmullos eran inevitables. Algunos técnicos comentaban la madurez impropia de Colapinto al volante, la frialdad con la que había gestionado la carrera. Otros, más veteranos, bajaban la voz cuando hablaban de un posible cambio de ciclo en Alpine. Era temprano para afirmaciones drásticas, pero el joven argentino había lanzado su candidatura con una fuerza inusitada, y lo había hecho en el peor momento para Gasly. El piloto francés había pasado, en cuestión de minutos, de ser una pieza sólida dentro del equipo a tener que justificar cada milésima perdida ante un novato que no se conformaba con una actuación puntual, sino que había llegado con hambre y con palabras afiladas. Si la declaración de Franco te parece una patada al tablero, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Crees que tenía razón en ser tan directo? El factor Checo. La carta maestra que nadie veía venir. Pero lo más fuerte de todo, lo que nadie esperaba y que comenzó a cocinar el verdadero terremoto en Alpine, llegó justo cuando los rumores sobre Checo Pérez comenzaron a circular con una intensidad que dejó a todos helados. Porque esa es la otra cara del paddock. Mientras Franco se abría camino con resultados irrefutables y declaraciones incendiarias, en los despachos se mencionaba cada vez más fuerte el nombre de Checo. No como una posibilidad lejana, sino como una carta sobre la mesa, un comodín experimentado que podría llegar para dar equilibrio, liderazgo y cerrar filas en un equipo que, tras la explosión de Colapinto, empezaba a dividirse. La frase de Colapinto no pasó desapercibida para los altos mandos de Alpine. Uno de ellos, mientras tomaba un café en privado, no pudo evitar sonreír de lado. «Este chico tiene hambre», murmuró. Y en un deporte como la Fórmula 1, donde el talento se mide también en palabras, esa hambre puede ser más valiosa que cualquier simulación en la fábrica. Pero en la otra esquina del paddock, un manager de otro piloto también tomaba nota, porque cuando un novato se atreve a hablar así frente a las cámaras, puede despertar admiración o generar enemigos. Y si ese piloto, además, apunta contra un compañero con contrato en vigor, el equilibrio del vestuario puede volverse una bomba de tiempo.
Checo Pérez observaba desde la sombra con el temple de quien ya ha visto todo en este deporte. Él sabe que las oportunidades aparecen cuando otros dudan y que, quizá, solo quizá, este pequeño terremoto interno en Alpine podía abrirle una puerta más en su camino de regreso a un asiento top. Porque en la Fórmula 1 los silencios también hacen ruido, y algunos, como el de Checo, pueden ser ensordecedores. El aire espeso en Alpine. Tensiones y el nombre que reaparece. Dentro del box de Alpine, el aire era espeso, no por el calor de los monoplazas o el olor a goma quemada, sino por el silencio incómodo que se había instalado tras las declaraciones de Colapinto. Varios ingenieros evitaban cruzar miradas. Los directores técnicos analizaban datos con más énfasis del habitual, como si los números pudieran amortiguar la tormenta interna. Pero en realidad, lo que querían era evitar enfrentar la pregunta que flotaba en el ambiente, invisible pero palpable. ¿Y ahora qué? Gasly, recluido en una sala contigua, no había dicho una palabra. Su gesto lo decía todo. El piloto francés había pasado de ser una pieza sólida dentro del equipo a tener que justificar cada milésima perdida ante un novato sin complejos. Nadie se lo había dicho directamente, pero todos sabían que el resultado era inapelable. Y lo peor, el que había quedado delante no se conformaba con una actuación puntual. Colapinto había llegado con hambre y con palabras afiladas. En el centro de estrategia, el jefe de equipo miraba una pantalla que no mostraba cronos, sino nombres. Al lado de cada uno, variables, experiencia, patrocinios, proyección, rendimiento reciente. Y entre todos, uno brillaba con luz propia, Checo Pérez. No estaba allí para llenar casillas vacías. Su presencia en esa lista tenía sentido, contexto y urgencia. Porque lo que comenzó como una posibilidad remota, se estaba convirtiendo en una opción viable y muy tentadora. El factor Checo empezaba a tomar peso en los pasillos del paddock. Directivos de otras escuderías lo mencionaban como el movimiento del equilibrio, un piloto que podía llegar sin generar dramas innecesarios, pero capaz de poner orden dentro y fuera del coche. Y ahora, con Gasly en entredicho y Colapinto todavía demasiado verde para ser la única referencia, algunos empezaban a pensar seriamente en una alineación alternativa. La estrategia de Briatore, experiencia innegociable y la presión de los patrocinadores. Y aquí es donde todo cambió. Una fuente cercana a Briatore deslizó una frase que encendió todas las alarmas en el paddock. Flavio quiere experiencia, y la experiencia no se negocia. No mencionó nombres, pero todos sabían a qué se refería. El empresario italiano había sido testigo silencioso del desempeño meteórico de Franco, pero no le convencía del todo la idea de soltarle las llaves del equipo sin alguien que pudiera controlar el fuego desde el otro asiento, un ancla que aportara estabilidad y un bagaje innegable. El rumor se intensificó cuando alguien del equipo de marketing dejó entrever que los patrocinadores presionaban por una figura de peso, alguien con carisma, presencia y una conexión real con el público, con un mercado global. Y ahí, el nombre de Checo Pérez volvía a salir a la luz, esta vez no como plan B, sino como posible ancla del futuro del equipo. Su legado, su llegada a distintas audiencias, su fiabilidad en carrera, todo empezaba a cuadrar en los complejos cálculos de la Fórmula 1. Mientras tanto, Colapinto no daba marcha atrás. Sabía que sus palabras no habían caído bien en algunos sectores, pero no le importaba. Estaba convencido de que un piloto no solo se mide en pista, sino también en cómo defiende su lugar. Y si eso implicaba tensar la cuerda, lo haría. No para provocar una ruptura, sino para forzar decisiones. Porque Franco sabía que en la Fórmula 1, quien espera sentado, termina fuera. Gasly, por su parte, empezaba a buscar explicaciones desesperadamente. Había pedido una reunión con el equipo técnico, revisado datos, hablado con su entorno, pero algo en su lenguaje corporal ya no era el mismo. Su liderazgo estaba siendo desafiado desde adentro, y no por alguien con más títulos o más experiencia, sino por un joven con hambre y sin miedo. El silencio que grita un nombre. Checo al acecho. El motor político de la Fórmula 1 rugía en silencio en las oficinas de Alpine. Los contratos empezaban a moverse. No había nada firmado aún, pero los abogados ya intercambiaban correos, revisando cláusulas con especial detalle. Porque si la oportunidad con Checo se volvía real, nadie quería que se escapara por una traba menor. El tiempo jugaba un papel clave, pero el momento emocional era aún más decisivo. Y mientras todo eso ocurría, Checo Pérez se mantenía en calma, observando, escuchando. Porque él, mejor que nadie, sabía cuando el silencio de los demás es el mejor impulso para dar el siguiente paso. Y ahora, ese silencio en Alpine, cargado de tensión y expectativas, parecía gritar su nombre, presentándole una nueva oportunidad, inesperada pero real, de volver a ser un factor decisivo en la máxima categoría. Entonces, ¿qué pasará ahora? La audacia de Colapinto ha encendido una llama. Gasly está en el ojo de la tormenta,
y el nombre de Checo Pérez resuena con fuerza inusitada en los pasillos de Alpine. ¿Será esta la antesala de un fichaje bomba que redefinirá el futuro del equipo? ¿O el talento crudo de Colapinto será suficiente para imponerse a la necesidad de experiencia de Briatore? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo las declaraciones de Franco Colapinto están haciendo temblar los cimientos de Alpine y abriendo la puerta a un fichaje que nadie vio venir. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Alerta máxima en el corazón de Alpine, amigos y amigas de la velocidad, porque tras las declaraciones incendiarias de Franco Colapinto en Canadá, la guerra fría con Pierre Gasly ha escalado a niveles nunca vistos, desencadenando una tormenta interna que amenaza con reventar el equipo desde adentro. Lo que nadie se animó a contar es cómo el desquiebre de Gasly es cada vez más evidente. Como Flavio Briatore ya movió sus fichas con un golpe de autoridad que humilló al francés, y cómo esto abre el camino para que el fichaje de Checo Pérez se convierta en la noticia bomba del año, cambiando para siempre el rumbo de la escudería y el vestuario más caliente de la Fórmula 1. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de la ruptura de Alpine y la prueba irrefutable de que el poder de un piloto no solo está en la pista, sino la sinceridad de sus palabras y la firmeza de sus convicciones. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo que lo detona todo en una saga que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El desquicio de Gasly. Pierde el cronómetro, pierde el relato. El ambiente en el box de Alpine. Tras las declaraciones post-Canadá de Franco Colapinto, otros tendrán que revisar el suyo. Era espeso, no por el calor de los monoplazas o el olor a goma quemada, sino por el silencio incómodo que se había instalado. Pierre Gasly, el hombre que hasta hace poco era la pieza sólida del equipo, el líder por experiencia, ahora se veía acorralado. No solo había quedado detrás de Colapinto en pista, sino que las palabras del pibe argentino lo habían desnudado públicamente. Pierre, intentando recuperar algo de terreno, se lanzó en una búsqueda desesperada de explicaciones. Había pedido reuniones con el equipo técnico, revisado datos hasta el hartazgo, y había hablado con su entorno, buscando cualquier argumento que le permitiera justificar su rendimiento. Pero algo en su lenguaje corporal ya no era el mismo. Su liderazgo estaba siendo desafiado desde adentro, y no por alguien con más títulos o más experiencia, sino por un joven con hambre y sin miedo a decir las cosas como son. Muchos aseguran que Gasly estaba desquiciado. Intentaba encontrar una explicación técnica, pero los números de Franco eran impecables. No había excusas. Eso lo llevó a un estado de frustración que no podía disimular, se le notaba en la cara, reveló un ingeniero que lo vio de cerca. Pierre había perdido algo más que una posición en carrera, había perdido el control del relato dentro del equipo, y eso lo desquiciaba más que cualquier cronómetro en rojo. Colapinto. La madurez del silencio estratégico. Mientras Gasly se hundía en su propia frustración, Franco Colapinto mantenía exactamente el mismo comportamiento de siempre. Sin cambios, sin euforia, sin necesidad de replicar o provocar. Él ya había lanzado su bomba, y ahora su estrategia era la del silencio estratégico, dejando que sus palabras resonaran y que los resultados hablaran por sí solos. A diferencia de muchos en la Fórmula 1, Franco entendía que lo más importante no era lo que había ocurrido la jornada anterior, ni el drama que se había generado, sino lo que iba a ocurrir a partir de ahora. Había aprendido que en este deporte, cuando las emociones dominan, el error está más cerca. Y si quería seguir creciendo y consolidándose como líder, debía mantenerse por encima del ruido, enfocado únicamente en su rendimiento. Muchos aseguran que Franco está años adelante para su edad. No se deja arrastrar por el circo mediático, ni por las provocaciones internas. Su foco es la pista y el progreso del equipo. Esa frialdad es lo que lo hace un líder natural, un tipo diferente, confesó uno de sus mecánicos, con una admiración palpable. En una reunión privada con sus ingenieros, Franco repasó su rendimiento vuelta a vuelta. Habló con claridad, reconoció lo que podía mejorar, agradeció los ajustes de puesta a punto y elogió pequeñas decisiones del equipo. Nada forzado, nada artificial. Era su forma de liderar sin querer imponerse, sin buscar ser el centro, simplemente siendo el más preparado y el más genuino en los momentos clave. Esa madurez, esa convicción, se estaba convirtiendo en el pegamento que unía al equipo en torno a su figura. Si la templanza de Franco te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué otra cualidad de Colapinto crees que lo hace un líder? El golpe de autoridad de Briatore.
Gasly excluido del círculo. Flavio Briatore, el estratega implacable, el arquitecto de la revolución en Alpine, observaba la evolución de la situación con ojos de lince. No solo le interesaba quién era más rápido en pista, le importaba quién sabía manejar el entorno, la presión, los focos, los vaivenes políticos. Y Colapinto, sin haberlo planeado, estaba cumpliendo con todas esas exigencias con creces. Era el líder que el equipo necesitaba para su reconstrucción. Por eso, Flavio decidió dar el golpe de autoridad definitivo y cortar el ruido de raíz. Reunió al cuerpo técnico de Alpine y dio una orden tajante que resonó en cada rincón de las instalaciones: no quiero más discusiones internas. Franco se ha ganado su lugar. Si alguien no lo acepta, que lo demuestre con resultados, no con palabras. Pero lo más fuerte, lo que marcó un antes y un después para la carrera de Pierre Gasly en Alpine, es que el piloto francés fue notificado de esa reunión, pero no fue convocado. Esa exclusión fue, para Gasly, más humillante que cualquier resultado en pista, más dolorosa que cualquier crono en rojo. No estar incluido en la toma de decisiones cruciales del equipo que, hasta hace poco, lideraba, era un mensaje velado pero claro como el agua. Su peso político dentro de Alpine se había reducido a la nada. Ya no era la figura intocable. Y lo más hiriente era que su nuevo rival, Franco Colapinto, no lo había destronado con polémicas o juegos sucios. Lo había hecho con constancia, humildad y una frialdad de la pista que Pierre sentía que, en ese momento, había perdido. La Guerra Fría había terminado en una rendición silenciosa. El huracán Checo Pérez, patrocinadores y la presión del mercado. Mientras el drama interno en Alpine llegaba a su clímax, el motor político de la Fórmula 1 rugía en silencio en las oficinas de Enstone. La filtración sobre la consideración de Checo Pérez como posible compañero de Colapinto no tardó en llegar a oídos de periodistas internacionales, y lo que era un rumor se convirtió en un verdadero huracán mediático. Uno de los artículos más influyentes tituló: "Están haciendo una nueva estrella en Alpine, y podría llegar con acento mexicano, haciendo temblar las redes". La nota no solo hablaba del ascenso meteórico de Colapinto y su solidez mental, sino que señalaba un punto clave: mientras otros se desmoronan ante la presión, Franco parecía crecer. Y ese era el detalle que lo separaba del resto. Pero, el verdadero detonante de esta nueva etapa de especulación fue la revelación de que los patrocinadores principales de Alpine estaban presionando fuertemente por una figura de peso, alguien con carisma, presencia global y una conexión real con el público, con un mercado masivo que potenciara la imagen del equipo. Y ahí, el nombre de Checo Pérez volvía a salir con una fuerza imparable. Su legado, su llegada a distintas audiencias, su fiabilidad en carrera, todo empezaba a cuadrar en los complejos cálculos de la Fórmula 1, más allá de la pista. Los abogados de Alpine ya estaban moviendo los contratos, revisando cláusulas con especial detalle. Si la oportunidad con Checo se volvía real, nadie quería que se escapara por una traba menor. El tiempo jugaba un papel clave, pero el momento emocional era aún más decisivo. La presencia de Checo en la órbita de Alpine ya no era un simple comodín, era una opción seria, viable, y con un poder de impacto que podría revolucionar la parrilla. Si la posibilidad de Checo en Alpine te parece una jugada maestra, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta dupla podría funcionar? Colapinto al mío, Gasly sin rumbo y la calma de Checo. Franco Colapinto, en medio de este torbellino, se mantenía al margen del ruido, con una calma que asombraba a todos. Él no buscaba el conflicto, solo buscaba su lugar en lo más alto de la Fórmula 1. Su mente estaba puesta en el futuro, en lo que iba a ocurrir a partir de ahora. Y en este deporte, cuando las emociones dominan, el error está más cerca, y Franco estaba decidido a mantenerse por encima de eso. Gasly, por su parte, ya no encontraba rumbo. Había perdido la batalla del cronómetro, y ahora, con la humillación de la exclusión de la reunión de Briatore, había perdido también su peso político y el control del relato dentro del equipo. Su liderazgo, antes inquebrantable, estaba en ruinas. El motor político de la Fórmula 1, implacable, rugía en sus oídos, anunciando su declive. Y mientras todo esto ocurría, Checo Pérez se mantenía en calma, observando, escuchando. Porque él, mejor que nadie, sabía cuando el silencio de los demás es el mejor impulso para dar el siguiente paso. Y ahora, ese silencio tenso en Alpine, cargado de la inminente salida de Gasly y la necesidad de una figura de peso, parecía gritar su nombre, presentándole una nueva oportunidad, inesperada pero real, de volver a ser un factor decisivo en la máxima categoría. Entonces, ¿qué pasará ahora? La audacia de Colapinto ha encendido la mecha, Gasly está al borde del abismo, y el nombre de Checo Pérez resuena como la posible solución mágica para Alpine. ¿Será esta la antesala de un fichaje bomba que redefinirá el futuro del equipo y de los pilotos involucrados? ¿O el camino de Colapinto, con su liderazgo silencioso,
¿Seguirá forjando su leyenda sin necesidad de una figura experimentada a su lado? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo las declaraciones de Franco Colapinto están haciendo temblar los cimientos de Alpine y abriendo la puerta a un fichaje que nadie vio venir. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. La bomba estalló en Alpine, amigos y amigas de la velocidad, porque tras semanas de tensión insostenible, la escudería francesa ha confirmado la salida definitiva de Pierre Gasly, abriendo un vacío que está a punto de ser llenado por el fichaje más esperado del año. Lo que nadie se animó a contar es cómo la humillación de Gasly llegó a un punto sin retorno, cómo Flavio Briatore ejecutó su golpe maestro para darle pleno poder a Franco Colapinto, y cómo las conversaciones con Checo Pérez están a horas de ser un hecho, generando una dupla explosiva que cambiará para siempre el mapa de la Fórmula 1 y el ambiente en el box. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de la ruptura final en Alpine y la prueba irrefutable de que la visión de Colapinto está sentando las bases de un futuro donde la experiencia y el talento puro se unen en una alianza letal. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo que sella un destino y abre otro, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El punto de no retorno, Gasly, fuera de Alpine. La tensión en Alpine era un nudo que se apretaba día a día, y la humillación de Pierre Gasly tras la exclusión de la reunión clave de Briatore fue la estocada final. El piloto francés, que ya no podía disimular su desquicio y su incapacidad para justificar el ritmo de Franco Colapinto, llegó a un punto de no retorno. La situación se volvió insostenible, no solo para él, sino para la cohesión del equipo. Y aquí es donde todo cambió. Hace tan solo unas horas, Alpine F1 Team emitió un comunicado conciso pero lapidario. Pierre Gasly y la escudería han acordado mutuamente la rescisión de su contrato con efecto inmediato. La diplomacia del mutuo acuerdo no pudo ocultar la realidad. Gasly, sin el respaldo de la dirección y con su autoridad minada por un joven talento, fue invitado a salir. Su búsqueda desesperada de explicaciones técnicas nunca llegó a buen puerto. Los números de Colapinto eran irrefutables, y el pibe argentino había ganado la batalla en la pista y en los despachos. Muchos aseguran que Gasly ya no tenía dónde esconderse. La presión de Colapinto, el ultimátum de Briatore y el respaldo absoluto al argentino lo dejaron sin opciones. Fue una salida dolorosa, pero inevitable para la salud del equipo, reveló un veterano periodista del paddock. La era de Pierre Gasly en Alpine ha terminado, y con ella, se cierra un capítulo de inestabilidad y promesas incumplidas. El triunfo de Colapinto, poder total y el reconocimiento silencioso. La salida de Gasly no es solo una noticia, es la confirmación del triunfo total de Franco Colapinto como el nuevo líder indiscutido de Alpine. La decisión de Briatore, lejos de ser un simple cambio de piloto, fue la ejecución de su plan maestro para darle a Franco el control total de la dirección del equipo. El poder del pibe argentino ahora es absoluto, y el reconocimiento de su liderazgo, antes susurrado, ahora resuena en cada rincón de la escudería. El ambiente en el box, que antes era una mezcla de tensión y silencio incómodo, se ha transformado. Una sensación de alivio y unificación se percibe en cada miembro del equipo, desde los ingenieros hasta los mecánicos. Muchos aseguran que ahora se respira otra cosa. La gente está motivada. Hay una dirección clara. Franco no es solo rápido, es un faro. Su ética de trabajo y su forma de integrar a todos hicieron que esta transformación fuera posible. Es su equipo, sin dudas, confesó un miembro clave del staff de Enstone. Las decisiones técnicas, el desarrollo del coche y la estrategia de carrera se concentran en la visión de Colapinto, que con su madurez y su enfoque, ha demostrado estar a años luz de su edad. La paciencia y la convicción de Franco han dado sus frutos. Si la victoria de Colapinto en esta guerra interna te deja sin palabras, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que Franco podrá manejar tanta responsabilidad? El fichaje bomba. Checo Pérez. A un paso de Alpine. Con la butaca de Gasly vacía, el paddock de la Fórmula 1 está al rojo vivo, y el rumor que todos esperaban se ha convertido en una posibilidad inminente. Sergio Checo Pérez está a horas de cerrar su fichaje con Alpine F1 Team. Lo que antes era una carta sobre la mesa, un comodín para Briatore, ahora es la negociación más importante del mercado de pilotos, impulsada por la necesidad de experiencia y el clamor de los patrocinadores. Las reuniones entre el entorno de Checo y la dirección de Alpine se han intensificado en las últimas 24 horas. Los abogados, que ya revisaban cláusulas y contratos,
ahora trabajan a contrarreloj para pulir los últimos detalles. Flavio Briatore, el estratega que no negocia la experiencia, ha encontrado en Checo el perfil ideal para complementar a Colapinto. Un piloto probado, con podios y victorias en su haber, capaz de aportar un caudal invaluable de datos, de liderazgo en momentos de presión y, fundamentalmente, de atraer una base de fans masiva y el interés de grandes marcas. Muchos aseguran que Checo es el ancla perfecta. Con Franco empujando límite, necesitaban a alguien que pudiera consolidar puntos, desarrollar el coche y traer estabilidad. Además, su valor comercial es inmenso. Esta dupla puede ser explosiva para Alpine en todos los sentidos, analizó un experto en el mercado de la F1. La dupla inédita. Talento purgas, experiencia sólida. Si el fichaje de Checo Pérez se confirma, Alpine tendrá en sus filas una dupla inédita en la Fórmula 1. La juventud, el talento puro y el liderazgo silencioso de Franco Colapinto, combinados con la vasta experiencia, la consistencia y la capacidad de gestión de carrera de Sergio Checo Pérez. Esta alianza, lejos de generar fricciones, busca una sinergia total, donde cada piloto potencia al otro para el beneficio del equipo. El paddock, que antes veía a Alpine como un pozo de problemas internos, ahora lo observa con renovado interés. La historia de Colapinto, que sin alzar la voz desató una revolución, se complementa con la audacia de Briatore al tomar decisiones drásticas y la visión de sumar un piloto de la experiencia de Checo. Este es el relato de cómo un equipo, golpeado por la inestabilidad, busca reinventarse con una combinación explosiva de talento, liderazgo y estrategia. La F1 ha encontrado a su nueva dupla a seguir, y el mundo está expectante por ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, ¿qué pasará ahora? La era post-Gasly ya es una realidad, y el nombre de Checo Pérez resuena con fuerza inusitada en los pasillos de Alpine. ¿Será esta la fórmula secreta que llevará a la escudería a lo más alto? ¿O los desafíos externos serán demasiado grandes incluso para la combinación de la pasión de Franco y la experiencia de Checo? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo la salida de Gasly y la inminente llegada de Checo Pérez están transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.